conocen, algunos ya lo saben, pero independientemente a eso, recordemos que en las Santas Escrituras nos establecen de que cada persona también tiene carga generacional. Y estas cargas tienen que ver realmente con lo que son las debilidades de su otra persona. Nosotros tenemos que descubrir y hacer un autoanálisis, pero independientemente a eso, también nuestros seres queridos, nuestros progenitores, tienen a su vez dones, talentos e incluso tienen cargas generacionales. Algunos son muy impacientes, desean que todo se haga rápido. Esa es una carga generacional. Algunos victimizan la situación. Ay, el día de hoy no voy a poder comer porque hoy no he vendido nada. Me dejo entender. Son acciones que nosotros debemos tomar en cuenta a fin que podamos mitigar y robustecer nuestras fortalezas para poder ser personas de provecho y otorgar un beneficio a aquellos que esperan de nosotros. ¿Perdón? Vamos a hacer una presentación con relación a lo que son las fortalezas, las oportunidades, las habilidades y las amenazas, es decir, el poder personal. Pero independientemente de ello, hay niveles de dominio. ¿El dominio qué significa? Es la acción que usted realiza para poder efectuar una labor específica. Ese dominio puede ser interno o a su vez externo. Y este dominio, pues, se soporta en dos aspectos fundamentales que vamos a observar. Veamos, el nivel de dominio en la presentación general se encuentra de manera particular a las habilidades blandas, que son aquellos dones y talentos que nosotros hemos recibido generacionalmente. Y algunos los vamos cultivando en el tiempo de nuestra formación en el hogar e incluso también en nuestra preparación previa a la madurez. Y estas habilidades blandas tienen que ver con el aspecto individual. En el caso de la oratoria, es un nivel, segundo nivel, por medio del cual nosotros tenemos que contar con la facilidad de poder transmitir nuestras ideas, nuestras opiniones, los conocimientos. De repente, a nivel familiar, que es lo más importante, en la mesa es que se desea realizar alguna conversación, donde el padre le da a cada uno de los integrantes de la familia la oportunidad de manifestar. Es por ello que la oratoria empieza en este lugar, en la familia. Posterior a ello, de repente yo tengo una novia, una enamorada, deseo casarme con ella. En todo caso, coordinaré con mis padres e iré donde los padres de la novia. Y en ese instante debo manifestar mi sentir, debo manifestar cuáles son mis intenciones con respecto de aquella dama que obviamente debe ser exquisita. Y para ello nos soportamos en la oración. No necesariamente debo ser una persona que tenga ciertas habilidades y en suma ciertos conocimientos. No, pues en este caso lo que va a hablar es mi corazón, ¿de acuerdo? Soportado en ciertas expresiones que tienen que ver con el momento que se está viviendo. Pero también se les infunde, se les exhorta, se les invoca a muchas personas a que puedan leer. Nosotros en el Perú somos personas que no leemos mucho y se les invoca y se les exhorta que puedan leer, a fin de que podamos también adquirir estas palabras nuevas y podamos enriquecer nuestro lenguaje, que es lo mucho más interesante. Una vez que nosotros dominamos la oratoria, perdemos el temor, tenemos una posición, una presentación, utilizamos las comunicaciones verbales y no verbales, pues vamos a utilizar las otras técnicas en el siguiente nivel, que viene a ser de aquella de la sustentación ante un jurado. Ya es un nivel profesional y este jurado está convocado por autoridades y por profesionales de larga experiencia, a quien nosotros nos vamos a dirigir.
también vamos a ser profesionales. Luego viene el tema laboral, que es la vinculación. Recuerden la entrevista. Para ello nosotros en los anteriores procedimientos o pasos que hemos visto en la sustentación, laboratorio y las habilidades blandas que la hemos reconocido, pues tenemos el bagaje personal para poder acercarnos a ciertas instituciones y podamos obtener el trabajo al cual estamos postulando. Pero no solamente ello, sino también los ascensos, las promociones. Pero es una constante preparación. Debemos siempre estar en constante consolidación de nuestra foda personal. Posterior a ello, de esta vinculación laboral, pues vamos a llegar a niveles superiores. Y en virtud a esto, pues logramos la última escala que viene a ser el liderazgo ya a nivel social, a nivel mundial, a nivel total. De haber caminado, valga el término, por esta escalera hacia llegar al último nivel que se lidera. Y quienes hablan, pues dicta todo este tipo de charlas, de cursos, de talleres respecto de los temas que están apreciando. Pero todo ello va a sustentar la foda personal. Y constantemente nosotros tenemos que hacer nuestra foda personal. ¿Pero basado en qué? En los dones y cargas ancestrales. Los dones, los talentos y las cargas generacionales. Debemos reconocer las cargas generacionales, los temores. Debemos también apreciar y conocer cuál es el modus vivendi y la situación social o familiar en la cual nos desarrollamos. Un pequeño ejemplo: existe una familia disfuncional donde el padre solamente es aquel que representa al aspecto paternal, pues no tienen mamá. Los varones se están formando sin esa imagen maternal. Las damas lo propio. Entonces, cuando ocurra una situación de esta naturaleza, de poder enfrentar o afrontar o participar en una situación en donde la oratoria, en donde nuestras habilidades blandas se ponga de manifiesto, pues va a ocurrir una situación adversa involuntariamente, porque nosotros nos hemos formado en una familia disfuncional. ¿De acuerdo? Es probable que el varón, que es el padre, desee imponer autoridad. Quizás también desee imponer algún tipo de situaciones que puedan contravenir algún aspecto de la familia. ¿De acuerdo? Y por ende, este aspecto va a influenciar en la persona y a su vez en aquellos que están alrededor de esta persona. Eso como un mero ejemplo y sencillo ejemplo que acabo de manifestar. Por favor, he observado que alguien levantó la mano. La dinámica con respecto del día de hoy es que por favor ustedes, al culminar, ya puedan hacer todas sus preguntas. Les agradecería que tomen nota, de repente en su cuaderno, a un costado, una anotación, para poder realizar sus preguntas. ¿De acuerdo? Nos vamos al otro aspecto. Este es el aspecto anterior, es el aspecto general o la presentación general. Y aquí vamos a ver el aspecto esencial, el resumido. En el contexto va a estar las habilidades blandas que es a nivel individual. Debemos reconocer nuestras habilidades blandas y debemos ser personas que podamos manejar estas habilidades. En el siguiente nivel está el aspecto personal, familiar, profesional, laboral y social, sostenido en la oratoria. Pues esto nos va a ayudar que nos podamos desempeñarnos de la mejor manera frente a algún tipo de reuniones. En el aspecto personal, es probable que de repente yo mismo, como estoy haciendo en estos instantes, me dirija a un grupo de personas. En el aspecto familiar, ya había comentado, por ejemplo, en relación a un noviazgo, pero de repente el papá o la mamá en la época de Navidad reúne a toda la familia y le traslada la consideración al hijo menor para que él pueda realizar una comunicación o de repente expresar sus sentimientos en función a esta situación de la Navidad. En el aspecto profesional, de repente el jefe o el gerente nos da la posibilidad de nosotros realizar
realicemos un trabajo y que vayamos al directorio a realizar una exposición. En el aspecto profesional. En el aspecto laboral, probablemente también sea que nos encarguen hacer un trabajo en la oficina, donde el jefe también nos va a participar y que nosotros podamos realizar la explicación que corresponde. En el aspecto social, es probable que de repente algunos vayan a ser políticos que se los deseo y se van a dirigir a un grupo humano, a la sociedad, a la población, a la comunidad. Pero deben tener este soporte de la oratoria y utilizar los medios correspondientes a fin de que se puedan desarrollar de la mejor manera en función a esta situación. Una vez que estos dos aspectos ya han sido adquiridos y con la destreza de vida han tenido esa pericia de poder desarrollarse, pues ya viene el tema general, el nivel general que tiene que ver con el liderazgo. Ya son personas de un nivel más superlativo que pueden dirigir muchas masas y a muchas personas. Pero reitero, esto nos va a ayudar siempre y cuando nosotros constantemente tomemos en cuenta nuestra joda personal. Asimismo, este joda personal se soporta en los dones y las cargas ancestrales o generacionales. ¿Cómo crear el joda personal? Fortalezas, oportunidades, amenazas. A ustedes se les va a enseñar de manera didáctica y práctica los aspectos y van a existir algunas preguntas. ¿De acuerdo? Aquí estamos mostrando esta clase que es la modelo, que es el resumen de lo que ustedes van a ver de manera particular. Y cada uno de ustedes va a formar su joda personal. Vamos a descubrir cuáles son las cargas, cuáles son las debilidades, cuáles son las dificultades, cuáles son sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus destrezas, sus competencias. ¿De acuerdo? En lo que concierne a las fortalezas están los dones y los talentos. En la oportunidad vamos a ver los factores externos que son aquellos favorables, aquellos beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, yo soy contador público, debo desarrollarme en un ambiente, sé que en el distrito, por ejemplo, de San Juan de Lurigancho, en el sector número 20, no existe ningún contador público. Entonces, esta es mi oportunidad de poder aperturar una oficina contable en ese lugar. Amenaza, un factor externo adverso. De pronto, en el distrito de Chorrillos, en Armatambo, puede suceder que ya existen varios contadores y quien les habla desea también abrir una oficina, pero va a haber competencias aquí, va a ser una amenaza externa, un factor adverso. Obviamente, habla cuando ha aperturado esta oficina, ha observado y ha estudiado el mercado. ¿De acuerdo? Luego tenemos las debilidades, que son los rasgos de la personalidad. Es decir, aquí están las cargas generacionales. ¿De acuerdo? Los temores, los miedos, están también la impulsividad, se encuentra el autoritarismo, la impaciencia, se encuentra la agresividad, la tristeza, en fin, la manipulación, hay diversas situaciones, la alegría, la emoción, en fin. Y nosotros vamos a tomar en consideración para poder crear nuestro juego personal que nos va a servir como soporte fundamental a fin de que nosotros podamos desarrollarnos en el aspecto profesional de la mejor manera. Nuestro primer paso son las habilidades blandas. Veamos así como una especie de agenda, vamos a observar los conceptos, los tipos, las habilidades principales, importancia, cómo desarrollar, cómo resaltar los beneficios y tanto las habilidades duras como blandas, una comparación de ellos. Hay algo trascendente que quisiera comentar a priori y que vamos a observar a posteriori. Nada puede suceder si nosotros no tenemos la disposición, no tenemos la actitud. Y algo importante, valores, principios. Eso es trascendente. Algunos de ustedes estoy convencido que ya son profesionales, ya han podido estudiar el curso de ontología y de ética. Estoy convencido de
probable que algunos de ustedes también se encuentren en el sector público. Y allí también están los principios de la ética a nivel del sector público. ¿De acuerdo? Se encuentran también, obviamente, los sistemas de control, que son los que van a realizar una labor a fin de que todos los procedimientos y los procesos se realicen de la mejor manera. Por ejemplo, la ley, me trae a la mente la ley 27785, ¿de acuerdo? También me trae a la mente las resoluciones que emite la Contraloría General de la República. E incluso, también todos sabemos con respecto de las NIAs, de las NAGAs, que son normas internacionales de auditoría para el profesional contable. Y obviamente cada una de las profesiones, a su vez, tienen ciertas normas de ética, ciertas normas de control que debemos cumplir a fin de que podamos desarrollarnos de la mejor manera y no afectar a los demás. ¿De acuerdo? Vamos a ver el concepto. Observemos, por favor, en este sentido, con relación a esta. Aquí pueden apreciar de que existe tanto a nivel literal, es decir, letras, como imágenes. Quien les habla intenta mostrarles de una manera muy didáctica, muy práctica y muy rápida para poder adquirir el conocimiento. Ustedes observando los dibujos ya pueden tener el concepto de los temas que se están tratando. Esa es mi característica. Porque a veces cuando hacemos diapositivas con muchas palabras, como que es tedioso, ¿cierto? Es cansado. Observamos una diapositiva con mucha letra, me inquieta, no me grabo algo rápido. Pero si veo las imágenes va a ser algo amigable para mí. ¿Qué cosas vienen a hacer las actitudes, qué vienen a hacer las habilidades blandas? Pues actitudes, atributos y características. Observemos. Actitudes, características, atributos, competencias y destrezas. ¿De acuerdo? Que son a nivel emocional y a nivel de una vinculación, que son necesarias para interactuar en función de lograr la realización personal o el éxito. Repito, las habilidades blandas son actitudes, características y atributos, como también competencias y destrezas a nivel emocional y de vinculación, con los cuales se interactúa para lograr objetivos, metas, propósitos o el éxito. ¿De acuerdo? Algo similar observan en la parte literal. Aptitudes y atributos, características de personalidad que interactúa, competencias y destrezas emocionales y de vinculación que son necesarias para lograr la realización. Esta realización obviamente tiene que ver con el aspecto ya sea personal o profesional. Cada quien tiene un mejor nivel, un mejor estatus, logra sus anhelos, sus sueños. Voy a ser contador, voy a sustentar mi tesis, voy a ser maestro en economía, voy a sustentar también mi grado, doctor de repente en derecho penal, voy a sustentar también mi grado, doctor en medicina, ¿de acuerdo? De repente voy a estudiar un diplomado en finanzas corporativas. Entonces tengo que hacer un trabajo y alcanzar el ansiado diploma que me acredita como una persona especializada. Voy a participar en un taller, en una conferencia, y obviamente voy a utilizar las pluritudes. Yo le llamo pluritudes porque vienen a ser la suma de las aptitudes y actitudes conceptos. Pero no solamente ellos, sino también están las características particulares, los atributos, las habilidades, las competencias, las que sumados todo ello en función al aspecto emocional y al aspecto de la vinculación, pues interactuamos para poder obtener el beneficio que tenemos. ¿Cuál es la palabra vinculación? ¿A qué me refiero con vinculación? Es la relación que existe entre las personas. ¿De acuerdo? Esa es la vinculación. Emocional porque es solamente del individuo, a nivel individual. Y de vinculación porque es a nivel grupal o social. Emocional, tristeza, alegría, impetuosidad,
flematismo, en fin, ciertos aspectos de la parte individual. Ahora vayamos a lo que concierne a los tipos de habilidades blandas. Existen dos grupos. Muchos autores han hablado que existen varios grupos, pero se han definido dos de manera concreta y específica. Los intrapersonales, que están dentro de uno mismo, y los interpersonales, que se encuentran con una relación respecto de otras personas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el más principal de todos? El intrapersonal. Recordemos que no es de afuera hacia adentro, sino es de dentro hacia afuera. Para que el mundo cambie, no necesitamos que el resto cambie. No, nosotros mismos primero debemos cambiar y replicar a nuestro entorno ese cambio. Es de dentro hacia afuera. Por tanto, lo primero es intrapersonal. Y esta habilidad blanda intrapersonal tiene que ver con la interacción individual conmigo mismo. Empiezo a corregirme en mis defectos, a fortalecer mis dones, mis talentos y mis habilidades, que son lo más importante. Luego tenemos el interpersonal. Eso tiene que ver con una interacción con otras personas y debe ser recíproca. Recordemos dos principios fundamentales en la vida y no lo establecí yo, sino ya se ha establecido en el libro de los libros. Sembrar para cosechar, dar para recibir. Es una interacción recíproca. Ahora, esta diapositiva que ustedes observan es un resumen de lo que va a venir después en las clases. ¿De acuerdo? Es una clase modelo. Las principales habilidades blandas, por ejemplo, aquí existe toda una relación, pero he colocado en negrita la que considero más resaltante. Resolución de conflictos tiene que ver con la armonía, con la concordia, con el equilibrio, con la equidad, el principio de muchos contadores profesionales. La gestión del estrés, controlar pues las inclemencias, controlar las situaciones adversas espiritualmente hablando. Recordemos que el estrés está afectando bastante el sistema inmunológico y eso a su vez afecta, obviamente, nos afecta mucho en la salud. La gestión del tiempo, medir los tiempos, apreciar de que, como dice en alguna institución financiera, el tiempo es oro. Comunicación fluida, que sea pues constante, de fácil acceso, de fácil transmisión. Gestión del cambio, estar adaptándose siempre a diversas circunstancias, realizar un trabajo incluso bajo presión, en equipo. Servicio siempre al usuario. Recordemos que existe algo fundamental en nuestra vida. Nosotros vamos a ofrecer hacia los demás nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestras competencias. El profesionalismo con el que contamos. Y vamos a ofrecer no solamente al usuario interno, sino al externo. ¿De acuerdo? Y finalmente, estar en constante mejora, corrigiéndose cada día. La competencia no es con el otro colega, la competencia no es con el economista, no es con el ingeniero. La competencia es con uno mismo. Debemos siempre prepararnos, estar actualizados, conocer las nuevas normas, las nuevas pautas, las nuevas reglas, los nuevos principios. En función a ello, vamos a realizar un trabajo con excelencia. ¿Cuál es la importancia de las habilidades blandas? Colaborar, coadyuvar. Ya lo había dicho a priori. El profesional aporta para el desarrollo, coopera, participa, es lo que realiza. Y observemos en este dibujo. Todos están colaborando para llegar a una meta. En la importancia se plasma bajo dos parámetros. Muchos autores lo hablan de diversas maneras, pero quien les habla lo resume en dos.
hay un provecho individual, que es el conocimiento que vamos a adquirir. Y también vamos a realizar nuestras funciones o actividades con eficacia y con eficiencia. Y vamos a obtener un mejor estatus, un mejor nivel. ¿De acuerdo? Con las habilidades blandas. Vamos a adquirir un conocimiento que viene a ser las habilidades duras y que posteriormente vamos a ver la diferencia entre ambas. Eficacia y eficiencia. La eficacia que viene de uno mismo, con los dones y talentos. La eficiencia es cuando utilizamos los recursos para lograr los objetivos. Con respecto a la eficacia, utilizamos nuestros dones, nuestros talentos. Es algo interno para lograr los objetivos. Y la eficiencia, los recursos para lograr esos mismos objetivos. En relación a la parte del provecho plural, existe aquí la productividad, el rendimiento, el crecimiento, es decir, el desarrollo. Si nosotros a nivel individual participamos a nivel plural, llámese laboral, llámese social, familiar, a nivel país, a nivel internacional, pues con nuestra labor que vamos a sumar o contribuir, se va a fortalecer y va a existir un desarrollo, un crecimiento a nivel plural. Pero ¿cuál vendría a ser el punto neurálgico de la unión entre uno y otro? La actitud. Recordemos, es la actitud de nosotros. Hay personas que caen en el pesimismo y hay personas que siempre están optimistas y hay algunos que también son realistas, que es el medio. ¿De acuerdo? El pesimismo no lleva a mucha gente a casi nada. El optimismo nos ayuda incluso en el sistema inmunológico y en todo. Lo que nosotros somos, eso lo atraemos y generamos en nuestro entorno. Pero obviamente debemos tomar en cuenta también el realismo. Hay situaciones que debemos considerar, siempre los pros, siempre los contra, o las alternativas, o lo que algunos le llaman el plan A, el plan B, el plan C. ¿Cómo desarrollar mis habilidades blandas? ¿Cómo puedo desarrollar? Pues tengo que realizar actividades en función a mis dones, a mis talentos que ya he descubierto y que conozco. En este caso, el profesor Vázquez está realizando una charla, un taller, de repente una conferencia con respecto a las habilidades blandas. Y observemos que tiene cierta locuacidad, cierta facilidad de palabras, de expresión. Utiliza incluso las manos para poder transmitir este conocimiento. Pues si yo lo realizo constantemente y lo practico, pues voy a tener una destreza y una pericia. Y va a ser para mí probablemente mucho más fácil. ¿De acuerdo? Lo propio ustedes tienen dones y talentos. Algunos tienen, por ejemplo, el deporte. Otros tienen el trabajo en equipo. Otros tienen las habilidades, por ejemplo, tecnológicas. ¿De acuerdo? Mientras más realicen este tipo de actividades constantemente y lo practiquen cotidianamente, pues se van a volver expertos. Y al volverse expertos, van a aportar mucho mejor al desarrollo de los pueblos, de la sociedad, de su entorno. ¿De acuerdo? Por tanto, el desarrollar significa que constantemente debemos practicar este don, este talento, esta habilidad. Hay una expresión que me viene a la mente. Se predica lo que se practica y se practica lo que se predica. Hay personas que dicen, yo soy abogado. Muy bien, usted es abogado, pero ¿cuántos juicios ha ganado? ¿O en cuántos juicios ha participado? Él dice ser abogado, se predica, pero ¿en qué momento ha hecho la práctica legal? Me dejo entender. Tiene que haber un balance entre ambos. ¿De acuerdo? ¿Cómo resalto mis dones y mis talentos para poder obtener mejores posiciones? ¿Cómo lo realizo? Pues tengo que hacer un checklist personal de todos mis dones y mis talentos que yo considero convenientes. Ya habiendo realizado mi poda personal, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, que es un bosquejo.
y en clase lo haremos ya de manera particular. Pues veamos acá un pequeño y sencillo ejemplo. Puntualidad, compañerismo, resolución de conflictos, trabajo en equipo, comunicación fluida, pensamiento crítico, creatividad, buena organización. Este es mi checklist personal de aquellas, habilidades blandas que considero que puedo poseer. Resulta que en el trabajo, en la sociedad, en el partido político, en diversos lugares, se requiere cierta lista de habilidades, de destrezas, de competencias. Y aquí existe toda esta lista. Lo que yo debo hacer es una comparación entre uno y otro. Realizo la comparación y observo que existen algunos aspectos, es decir, habilidades o competencias que solicita, por ejemplo, el usuario o el requiriente, que también yo lo tengo. Y en función a ello, ¿qué hago? En mi currículum vitae ya tengo una lista de mis habilidades. Y esas son las que yo voy a resaltar. He hecho la comparación entre el usuario requiriente y quien les habla de manera personal. He podido destacar 4: puntualidad, resolución de conflictos, trabajo en equipo, buena organización. Y en mi currículum o mi presentación, ya sea personal en una entrevista, resalto estas habilidades blandas. Y con ello voy a obtener probablemente el trabajo, el ascenso, lograr mis objetivos personales o grupales. ¿De acuerdo? Vayamos acerca de lo que son los beneficios de las habilidades blandas. El primero de ellos es la reducción del tiempo. Aquí observen que existen dibujos y que si yo de repente elimino las palabras o las letras, pueden apreciar que los dibujos también nos manifiestan el tema que se está tratando o el subtema. Reducción del tiempo. Ahí hay una palabra de reducción en inglés y vemos el reloj. Reducción de costos. Tenemos una flecha hacia abajo que está reduciendo. Concordia, es decir, el manejo de los conflictos, buscar la armonía. ¿De acuerdo? Aquí existe una persona que está uniendo a otras dos. Eso es lo que tenemos. Motivación como beneficio. Las habilidades blandas me dan un beneficio de la motivación. Me voy a sentir gratificante por haber utilizado mis dones y talentos al servicio de los demás. Y se ha cumplido los objetivos. Recibo una motivación de mi jefe, él se acerca. Felicidades, Rodríguez. Ha hecho un excelente trabajo. Ese es el beneficio que obtengo de utilizar de la manera apropiada mis habilidades blandas. El compromiso, vemos ahí 2 manos, ¿no? Y un anillo de compromiso. ¿Ok? Siempre debe existir un compromiso entre aquella persona que ofrece sus dones y sus talentos para el servicio de los demás. Y ese compromiso no solamente es por esta persona, sino obviamente también por el usuario requiriente. Llámese, por ejemplo, en la familia, los padres. De repente el padre le da al hijo una tarea y él sabe que lo puede realizar. ¿De acuerdo? Entonces, ambos se comprometen a cumplir con esa tarea, con esa labor específica. Es probable que el padre, cuando regrese, le diga a su hijo: muy bien, ahora el día de hoy ya realizaste esta labor, para el día domingo ya tienes tu salida. Te voy a dar un dinero como tu mesada y puedas salir con tus amigos, con tu novia, con tu enamorado. Ahí existe un compromiso, un acuerdo, un pacto, un convenio. Ayuda mucho a establecer ciertas situaciones que van a dar un beneficio a todo nivel. Otro, la adaptación. Había comentado de que existen amenazas y oportunidades. Existe también un cambio. Y por ese cambio, la persona se adapta. Recordemos esa expresión que dice de este modo: el hombre es un animal de costumbre, se adapta a la situación. Para ello, debe realizar las labores con cierta constancia, a fin de que pueda ser
un experto en lo que está realizando. ¿De acuerdo? Y todos estos aspectos se trasladan al desarrollo, al progreso, a cumplir las metas, los objetivos, los anhelos, los sueños. Algunos de ustedes va a obtener su título profesional. Algunos de ustedes desea tener un mejor trabajo. Para ello, pues debe realizar ciertas actividades a nivel personal y también grupal a fin de lograr sus objetivos. ¿De acuerdo? Estos son los beneficios que se obtienen con respecto de las habilidades blandas bien llevadas. Veamos la diferencia entre las habilidades duras y blandas. Las habilidades duras, como lo había comentado a priori, recordemos que había dicho a nivel individual y después a nivel plural, ahí habíamos colocado el conocimiento, recuerden, eficiencia, eficacia y el estatus, recordemos, ¿de acuerdo? Miren ustedes, el hecho de que el profesor Vázquez o doctor Vázquez, como ustedes me dicen, haya realizado este trabajo, pues no significa que él retroceda las diapositivas para leer lo que él había puesto anteriormente, porque se supone que él ha hecho este trabajo y lo debe tener aquí, ¿verdad? Lo mismo ustedes, eso debe estar pues en cada quien de la misma forma y de la misma manera. Estoy convencido que todos ustedes van a sobrepasar las expectativas de nosotros, que ahora estamos conduciendo los destinos de este país. Estoy convencido, muchos de ustedes tienen un buen nivel profesional. Estoy seguro y les deseo y les auguro mucho mejores éxitos a nivel personal y profesional. Pero es menester saber que cada quien realiza este trabajo. No como muy venido a menos que existen los medios que siempre han publicitado que un dueño de una universidad tiene el título de doctor de una institución de España. Y sin embargo, cuando le preguntan algo de su profesión, pues no sabe qué decir, ¿no? Eso es algo que llama poderosamente la atención. Una persona que está actualmente en un cargo judicial, también están por allí realizando ciertos comentarios en función a su preparación. Y bueno, son ciertas situaciones que dan mucho que desear, ¿verdad? Pero estoy seguro que ustedes van a hacer el cambio. Estoy convencido que ustedes van a poner muy en alto el nombre de sus profesiones, de sus actividades. Y sobre todo, lo más importante, de sus padres, sus apellidos, sus familias. Que ellos son los primordiales. Volviendo aquí a la diferencia entre las habilidades tanto blandas como duras. Las duras son el conocimiento que se adquiere a nivel de la educación y de la formación, que son cuantificables y se pueden validar mediante ciertas certificaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, soy especialista en control interno porque me acredita un documento, un diploma, que he sido preparado para ese aspecto fundamental, para esa técnica. ¿De acuerdo? Soy contador público porque me acredita un título profesional. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia con las habilidades blandas? Tienen que ver más con la inteligencia emocional, más con la parte intrínseca. Ya dijimos que hay intrapersonal, ¿de acuerdo? Hay una interacción individual, particular, y esto está en el interior. Y son más difíciles de evaluar, salvo aquellas mediciones que se realizan de manera psicológica, ¿no? Y obviamente es un poco más complejo. Sí se puede, pero es complejo. Son difíciles, pero no estamos negando de que no se pueden evaluar. Son difíciles, ¿de acuerdo? Y su validación es un poco más compleja porque se consideran muchos parámetros, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, observan ustedes liderazgo, motivación, influencia, negociación, desarrollo del espíritu en equipo, comunicación, toma de decisiones. Son unos aspectos que también se pueden tomar en cuenta a fin de poder tener una excelente habilidad. ¿De acuerdo?
Ahora, si usted desea ser una persona que anhela cumplir sus sueños, sus metas, sus propósitos, ser un ganador en todos los aspectos de su vida, pues debe tener en cuenta dos partes fundamentales que son esenciales. Nosotros cuando nos vamos a desarrollar en las labores que comúnmente efectuamos, debemos tener dos soportes. El soporte de la educación y el soporte de la instrucción. La educación que lo recibimos en el hogar y la instrucción en todos los centros de enseñanza. Ahora, también existe una parte fundamental que soporta a ambos. Está la sabiduría, está también el entendimiento, que son aspectos espirituales, inmateriales, intangibles, que soportan a estos dos. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se obtiene la sabiduría? En el temor de Dios. ¿Dónde se obtiene el entendimiento? De la misma forma en el temor de Dios. Incluso en la educación familiar. Porque es ahí donde vamos a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El discernimiento, el entendimiento. ¿De acuerdo? Pero esto se soporta en dos. Y la sabiduría en el temor. Para que nosotros podamos ser exitosos, vamos a saber manejar nuestras habilidades blandas, tenemos que hacer un estudio al interior de nosotros. Hay un rol de preguntas para cada bloque del FODA que nos va a ayudar y guiar para poder reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que son nuestros dones y cargas generacionales. Ya lo había comentado anteriormente. Pero en función a ello, se necesita de estos dos bloques que vamos a observar a continuación. Veamos. El enlace social, parte fundamental, el valor fundamental es el respeto entre todos. Respeto es trascendente en el hogar y fuera de aquel. El respeto significa también apreciar a la otra persona, considerar, significa amar a la otra persona. Y me viene a la mente una expresión que alguien nos dejó más de 2000 años. Ámense los unos a otros, así como yo los he amado. Respétense unos a otros, ayúdense unos a otros, colabórense unos a otros, compartan sus cargas unos a otros, su aflicción, su incomodidad, su inquietud. Trabajemos en equipo, bajo presión, manejemos los conflictos de manera apropiada, buscando el equilibrio, buscando la justicia. En virtud del respeto, ello se va a generar una confianza posterior. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Rodríguez, el día de mañana nos encontramos a las 5 de la tarde. Muy bien, profesor. Yo llego a las 5 y Rodrigo llega 5 para las 5. Llegó antes que yo. Muy bien. Ese es un signo de respeto hacia el profesor. En la próxima ocasión, cuando exista alguna reunión, por ejemplo, de estudios en el aula, tomo nuevamente como ejemplo, el profesor Vázquez dice, bien, vamos a realizar un trabajo, pero necesito que algunos de ustedes vengan a mi oficina para entregarles el material. Todos dicen, profesor, que vaya Rodríguez. ¿Por qué? Porque él ha cumplido con anticipación y en otras ocasiones ha cumplido con acercarse al momento oportuno.
entonces Rodríguez ya tiene generado una confianza. Y podemos decir que Rodríguez sí va a llegar puntualmente a ese encargo que se le va a otorgar. ¿De acuerdo? Y por ende, en virtud al respeto, se va a generar la segunda parte de la confianza. Una vez que existe confianza y respeto entre las personas, pues vamos a estar seguros que Rodríguez va a llegar puntual. Rodríguez va a traer el material, confío que lo va a traer. Y tantas veces lo ha hecho Rodríguez que pues nos vinculamos ya de manera muy social. Y esa vinculación de manera muy social hace que crezca una amistad. Y estos tres enlaces son fundamentales para lograr los objetivos. Observemos este dibujo, que hay una persona que está subiendo una escalera hacia su anhelo. Estos enlaces son fundamentales para poder utilizar mis habilidades blandas y aportar en los lugares en que me voy a desarrollar. Debe utilizarse estos enlaces sociales. El respeto. Llego a la casa de mi enamorada, toco la puerta, ingreso, me abren la puerta, llego con mis padres, espero a que me digan tome asiento, estoy con mis padres, espero a que salga la enamorada, estoy aguardando a que el papá de la enamorada me dé la opción para poderme dirigir hacia ellos, y esto con el debido respeto. Señor Velázquez, muy buenas noches. He venido aquí con mis padres. Ya me imagino que María le habrá comentado. Así que estamos prestos a que usted nos pueda indicar para que yo pueda realizar esta gestión por la cual yo he venido, ¿no? Es menester de mi persona, pues, formalizar con María, porque ya tenemos 5 años de enamorados. He podido observar en ella, pues, a una persona que a todas luces es una dama cabal. Y le agradezco a usted, tanto como su digna esposa, de darme este privilegio de poder contar con su hija para que podamos realizar y empezar un noviazgo. Así es que estoy presto a que usted me dé las indicaciones. Con mucho respeto, con cierta elocuencia, con cierta tranquilidad. Otros, por ejemplo, tocan la puerta, sale el padre, hola tío, ¿está la flaca? He venido a pedir la mano, pues. Oye, ¿me puedo sentar o no, choche? Me dejo entender. Existen trivialidades, existen jergas, existen expresiones fuera de contexto, fuera de tono. Y aquí hay una falta de respeto. Por eso es importante el respeto. ¿De acuerdo? Con ellos se genera una confianza. El papá de María varias veces me ha visto que he llegado a cierta hora y me retiro y me voy puntual. Y él observa que en su casa todo lo que dejó está en el mismo sitio. Ah, este es un buen joven, actúa bien, es correcto, es digno de confianza. Muy bien, vamos a darle la llave para que pueda ingresar cuando nosotros no estemos. ¿De acuerdo? No hay otros que están haciendo pues situaciones que no tienen que ver, ¿no? Están actuando de manera concupiscente, de manera particular. Y después vienen las situaciones negativas que hay que responsabilizar. En función a ello, en virtud de ese respeto y esa confianza, pues ya se genera un lazo de familiaridad y de amistad, algo más grande, ¿no? Entre yerno y suegro, entre esposo y esposa, entre hijos y hijos, entre trabajadores, empresarios, gerentes, jefes, entre el presidente del directorio. Pero nada de esto puede sostenerse nuestras habilidades blandas, nuestra actitud mediante una oratoria, una buena oratoria en el lugar que nos desarrollemos, en los trabajos, en las empresas, de modo independiente como profesional, de pronto en el sector público, en el sector privado.
en obtener y lograr los objetivos que están propuestos para que podamos sumar, cooperar, coadyuvar, buscar el progreso, el positivismo. Pues nada de esto se realiza si no tomamos en cuenta las 7 palabras que son las claves del éxito. Aquellas que tienen que ver con el saludo y que todos comúnmente conocemos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este caso, mi antecesora os saludó a todos ustedes y les indicó estas buenas noches, como también se les habla, hago lo propio. Porque eso está en función al momento en que estamos viviendo, ¿verdad? Y luego tenemos las otras palabras claves del éxito que tienen que ver con el aspecto relacional. Nosotros no vamos a conseguir los objetivos si es que no utilizamos estas expresiones. Y a posteriori voy a indicar algún comentario colateral. Por ejemplo, Velázquez se acerca donde el jefe o la secretaria del jefe. Señorita Martínez, por favor, he venido a traer el informe que me pidió el gerente. ¿Usted cree que le podría entregar? Está ocupado. O en todo caso, cuando usted crea conveniente, por favor. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. O en todo caso, cualquier cosa usted me avisa, voy a estar en la oficina. Muy bien, perfecto. ¿De acuerdo? Se ha utilizado la palabra por favor. Y estoy convencido que la secretaria va a poner en prelación, porque no es el qué se dice, sino es el cómo se dice. No es el qué se pide, sino el cómo se pide. No es el qué se hace, sino el cómo se hace. El secreto está en el cómo. Y yo me despido. Gracias, señorita, con su permiso. Perdón, disculpen, me había olvidado este documento. Por favor, si lo puede insertar. Okay. Muchas gracias, con su permiso, hasta luego. En este diálogo he utilizado las 4 palabras que vamos a observar. La primera es el por favor, la segunda es el gracias, la tercera es el disculpe, y el más importante de todos, perdón, que es difícil para muchas personas. Ahora, hay algo trascendente que tiene que ver con el foda personal y a su vez con las cargas y los dones ancestrales. Algunos dicen, yo tengo una carga generacional. Por ejemplo, mi papá se separó con mi mamá. Mi mamá me ha criado, utilizan esa palabra, me ha criado, aunque yo no lo utilizaría. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Nunca lo vi a mi papá. Y de pronto, él se ha enterado que yo estoy estudiando en la Universidad Pacífico porque mi mamá ha trabajado duro, arduamente, matiné, verano y noche, para pagarme los estudios. Y ya estoy a punto de sacar mi título profesional de economista. Nada menos. Y encima, los primeros puestos. Y mi papá se enteró. Y él, muy suelto de huesos, se acerca. De repente me ve de lejos que estoy en plena graduación. Y yo lo veo. Él supuestamente me mira con rostro alegre y ha ido a felicitarme porque se siente orgulloso de tener un hijo o una hija que se gradúe en la Pacífico de Economía. Cuando el mérito lo tiene mucho más la mamá. Pero no olvidemos que nosotros hemos recibido sus dones también del Padre, tanto como sus cargas generacionales. ¿De acuerdo? Han sido transmitidos en nuestros genes, también de nuestro Padre, sus dones, sus talentos, sus estrellas, tanto como algunas cargas. ¿De acuerdo? Y hemos adquirido el conocimiento, la habilidad dura. Aunado a la habilidad blanda, ya tenemos nuestra forma. Pero ¿qué sucede?
con el papá y con el hijo o con la hija que está allí en ese tema. Él se acerca y le dice, hija o hijo, he venido aquí a pedirte perdón, porque no fui un buen padre, fui un padre ausente, no estuve contigo. Perdóname, hijo, porque esto ha ocurrido. Pero me siento feliz que tú hayas logrado tu objetivo y tu meta. Y estoy convencido que tu madre ha hecho todo lo humanamente posible por darte esta educación. Perdóname, hijo, si me siento inmerecidamente orgulloso de ti, porque el orgullo debe tener primero tu madre. Pero yo vengo aquí genuflexamente a pedirte perdón por lo que ha pasado. Uno como hijo mira al padre y lo que hace es simplemente actuar de la manera apropiada que nuestra madre nos formó. Nuestra madre nunca nos dijo que el papá era malo, que el papá nunca quiso estar presente, que el papá tuvo una inconveniencia de repente con la secretaria. No, simplemente nos dijo que el papá ha tenido que estar lejos, realizando una labor, y que simplemente cerramos a nuestro padre, porque es el que también nos trajo al mundo. No albergó nuestro corazón resentido, y nosotros nos acercamos a él, le abrazamos y le decimos, papá, te perdono. Y así eliminamos esa carga generacional, esa dificultad, esa situación acéfala familiarmente hablando. Es decir, que hubo una situación disfuncional. Esa es una situación que también nos afecta a nosotros en la debilidad y afecta nuestras habilidades y al desarrollo que podamos nosotros realizar en los lugares que nos encuentran. Pero el aspecto más fundamental de todo es el perdón. Otro aspecto también fundamental es el servicio. Nosotros nos estamos formando como profesionales para servir a los demás, no servirnos de los demás. Y esto me hace acordar una cita bíblica de Mateo, que voy a compartirles a continuación y que es 20:28. Pero independientemente a eso, me hace recordar una cita bíblica de Mateo 20:16. Mateo 20, nota 20, y ¿qué nos dice? ¿Qué nos habla? Y con respecto de esta cita. Acerca, y lo voy a parafrasear, lo voy a resumir, acerca de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Si usted se infunde a sí mismo cierto aspecto de superioridad, pues el resto no lo va a ver. Dirán, es una persona muy soberbia, muy altanera, se cree lo máximo. No. Pero si usted se muestra de manera natural en un aspecto de superioridad, pues los demás lo van a mirar a usted con altivez, porque usted se presenta a los demás sirviendo, dando un servicio. Y recordemos que alguien nos sirvió hace mucho tiempo, hace más de 2000 años. E incluso el Padre manifiesta enviar a su único hijo para que nosotros seamos salvos, para que podamos salir adelante y no estemos con el enemigo. Utilicemos nuestros dones, nuestros talentos para provecho, para sumar, para aportar, para el desarrollo, para el progreso, para cambiar la estructura de este país, que está muy venido a menos, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social. Tantas situaciones están ocurriendo en la actualidad, a todo nivel. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos quieren caer en el juego del facilismo, que no desean cumplir con esa expresión que nos manifestaron hace muchos años.
que no solamente de pan vive el hombre, sino del fruto de su trabajo. Algunos quieren caer en el juego del facilismo y tener recursos de la manera ilícita, pero todo ello a la postre tiene su sanción. Qué bonito es cuando cada quien cumple su responsabilidad y llega al hogar a dormir tranquilo, como lo dije al principio de mi locución. Qué hermoso es este sábado. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas noches a todos ustedes. Que Dios me los bendiga siempre. Mi gratitud eterna e infinita a nuestro creador, a mis padres, a nuestra distinguida colega, Daisy Pinedo, a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga y estoy presto a algunas preguntas de ustedes. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctor. Sí, ahí hay una consulta de Ronald que está haciendo qué hacer en situaciones de discusión, dice Ronald. Muy bien, muchas gracias, caballero Ronald. Con respecto a las discusiones, nosotros tenemos un buen manejo en esos aspectos. ¿Y qué debemos hacer? Debemos escuchar a ambas partes en primera instancia, pero en principio de manera independiente. Escucho con Roberto y Roberto me va a manifestar lo que ha sucedido con Esteban. Una vez que eso hago, voy donde Esteban y converso con él. Ojo, si soy partícipe de esta discusión entre ambas personas en vivo, yo espero a que se calmen. Y a uno de ellos, que es más permisible que yo puedo llegar, le advierto y lo separo de la otra persona. Entonces converso con la primera, que soy más permisible y que me diga lo que sucedió. De pronto, después voy a la otra persona que quizás sea un poco más altanera o más ofuscada y de la misma forma converso con aquel. Luego, los uno otra vez. Y con este don de la concordia y de las palabras, con mi habilidad blanda de manejo de conflictos, pues realizo un equilibrio y establezco quién de los dos ha tenido cierta responsabilidad. Pero recordemos que en tema de dos, ambos tienen responsabilidad. Aparte de ello, utilicemos nuestras habilidades blandas para poder observar en cada quien si es que existe veracidad en sus expresiones. Por ejemplo, si converso con Esteban, de pronto él está mirando hacia abajo y no me mira directo a los ojos. Este es un motivo de que no hay veracidad en lo que manifiesta. Otro detalle, veo a Esteban que está con manías. Eso es nerviosismo, ¿de acuerdo? Es una manía. Y me percato que probablemente no me está diciendo la verdad. Otro detalle más, que está transpirando, transpira. Ese es otro detalle. Incluso se le sugiere que cuando veamos ese tema de conflictos, no solamente a las partes en contienda, sino también al entorno externo. Hay algún testigo que pudo observar. Y al entorno interno. ¿De acuerdo? Ese testigo, ya sea interno o externo, pudo escuchar o pudo observar lo que ocurrió entre ambas personas. Y así se puede establecer, pues, esa justicia que tanto se espera. Bien. Discusión. Luego veo aquí, ¿qué hago para ser un profesional competente sin llegar a ser soberbio? Muy bien. Quienes hablan inicialmente de joven era algo soberbio. Digámoslo de ese modo. Yo trabajé en una institución financiera, les cuento, más de 23 años. Y en esa institución financiera, sí, efectivamente, era una persona solución. Pero ¿qué pasaba? Le decía a todos que yo estaba arreglando la situación en tal o cual área del banco. No era necesario publicitar.
Recordemos la expresión, Dios perdonó el pecado, pero no el escándalo. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante, eso es lo importante. Y nosotros debemos conducirnos de la mejor manera en el lugar en que estemos. Hay docentes, como quienes hablan en estos instantes que está dictando esta charla, y quiero que aprecien, que de repente en el terno se ponen acá sus distintivos, se ponen el del colegio de contadores, aquí. Y yo no me lo he puesto el día de hoy. ¿Por qué? Porque solo en actividades oficiales, según dice la norma de ética, debo utilizar mi PIN de contador. No necesito estar poniendo en mi trabajo, en la calle, ¿para qué? Es decir, el profesional competente debe cumplir las normas a cabalidad y no mostrarse más de lo que se debe mostrar. Pero también hay que tomar en cuenta algo. Siempre para uno que tiene un nivel, hay otro que tiene un nivel mayor. Y si nosotros tenemos en consideración eso, más aquello que nos dice que venimos desde abajo, va a hacer que nosotros no nos sintamos más el resto. Hay una expresión que también me dijo mi hermano. ¿Sí? No hay que creerse ni más ni menos que nadie. Y es probable que algunos de ustedes lo hayan escuchado y que sea de otra persona. ¿De acuerdo? Y la otra expresión hay que saber de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. ¿De acuerdo? Hay un detalle más que quisiera agregar, por favor. Nosotros nos vamos a formar primero como personas con las habilidades blandas, con la educación que recibimos de casa. Y a posteriori viene la formación, que son las habilidades duras. ¿De acuerdo? Pero vamos a llegar a ser gerentes. Vamos a llegar a ser, de repente, coroneles de la Policía Nacional, generales del Ejército. Pero ¿qué es lo más importante? Es ser mejor persona. Es ser buena persona cada día. Competir con uno mismo y ser mejor persona diaria. Porque si yo soy mejor persona, seré un mejor general. Si yo soy mejor persona, seré un mejor contador, un mejor gerente. ¿Qué pasa con aquel que probablemente no es tan buena persona? Sin embargo, llegó a ser general. Y es muy autoritario. Se ha peleado con mucha gente. ¿Qué sucede después de que llegó a la cúspide? ¿No es cierto que se jubila? ¿Y qué regresa a hacer? ¿No es cierto que regresa a ser persona? Y siendo persona, ¿acaso no se va a reunir con la sociedad nuevamente? ¿Y va a tener el favor de la sociedad? Y ha tratado mal a mucha gente. Por eso lo más importante, considero, con toda humildad, es ser mejor persona. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué forma se podría practicar las habilidades blandas? Muy bien. Por ejemplo, esta pregunta lo dice Lisette. Yo me doy cuenta que me gusta cantar. Entonces, ¿qué hago? Me inscribo en el Conservatorio Nacional de Música. Estudio canto. Y ahí me dicen que yo tengo que en mi casa practicar canto. Y voy a mejorar mi sonido, mi voz, mi alocución. Incluso voy a recibir clases de impostación de voz. ¿De acuerdo? Eso va a hacer que yo con la práctica sea mejor cantante. Y esa es mi habilidad blanda que lo va a poner al servicio de los demás. De pronto el profesor de la universidad, porque ahora ya hay una universidad, ¿cierto? Indica, a ver, de los 5 alumnos, la señorita Lisette está destacando. Y ella, pues ahora es una de las referentes. Entonces, es recomendado al director y el director ha indicado de que sí, la señorita Lisette con otras personas más, sea aquellas que van a ir al Congreso de la República o van a ir a la Catedral de Lima para cantar la misa del CDO por 28 de julio. Me dejo entender. Es ahí ese servicio que va a otorgar usted a nivel nacional.
y probablemente sale en televisión, quizás la entrevisten y obviamente ella con la tranquilidad de vida va a expresar su sentido. Vayamos a otra consulta. Un mejor profesional y la ética profesional, dice Fiorella Vance. Efectivamente, un mejor profesional y la ética profesional. Muy importante. José Eduardo, ¿cómo puedo romper esos parámetros que muchas veces nos limitan a llegar a más? Hay dos palabras cruciales de todos esos parámetros. O hay, mejor dicho, dos actitudes cruciales. La actitud con uno mismo y la actitud con esa situación. Don José Eduardo, romper esos parámetros. En la vida existen dos situaciones que siempre se van a presentar. El miedo y la culpa. El miedo y la culpa. ¿Qué sucedió en el Edén? ¿Qué le preguntó Dios a Adán? ¿Qué hiciste? Mira, la mujer que tú me diste me hizo comer la manzana. Tenía miedo y a su vez le echó la culpa. Es decir, no asumió su responsabilidad. ¿Qué dijo la mujer? Bueno, la serpiente fue la que me indujo a mí. O sea, cada quien, ¿verdad? ¿Y la serpiente qué va a decir? ¿Cómo se va a defender? Algunos dicen que la serpiente es la suegra, ¿verdad? Pero bueno, no creo que sea así. Un poco poniendo algo de humor. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Se están echando la culpa. Y hay temor, hay miedo. Entonces, ¿cómo rompo ese parámetro que me limita? Es el miedo. Romper el miedo. ¿Y cómo lo hago? Practico, como hablaba con Gisette. Practico. Por ejemplo, yo tengo temor de hablar en público. Utilizo una técnica. Me miro al espejo y empiezo a hablar solo. Solo, mirándome. Otra técnica. Utilizo una grabación. Me grabo lo que estoy hablando. Luego me escucho. Y ahí empiezo a pulirme. Luego nuevamente me grabo. Luego nuevamente me escucho. Y me doy cuenta dónde tengo las fallas. ¿De acuerdo? Y hay otro aspecto que quería comentar. Uno es el aspecto prácticamente terrenal. Y hay el otro, el aspecto espiritual. Traigan sus cargas a mí. Vengan a descansar. Tengo pastos frescos. Nos dice el Señor. Acérquese a aquel y entréguele sus cargas. Nuevamente, caso de otra persona más, a ver, veamos. Creo que parece que no hay algunas otras preguntas. Sí. Observo estas. A ver. Por favor, si hubiese algunas más, les agradecería. En realidad ha sido para mí, reitero, un privilegio. Muchas gracias por su presencia. He podido apreciar que han ingresado 68 personas, es decir, 76, porque obviamente está la distinguida colega Jessie Pinedo quien les habla. Son 66 personas. Ajá. Franco Fernández. Con respecto al SOA personal, ¿qué tan seguido debe realizarse? Constantemente. Acabo de decirlo hace un momento, aproximadamente hace 35 minutos, de que es contra nosotros mismos, no es contra el otro colega. El cambio es con uno mismo, la mejora es con uno mismo. Vemos a un colega que tiene maestría, ¿de acuerdo? Está actualizado, yo también me actualizo, pero no es para competencia con él, sino para que yo mismo sea competente. A cada instante ser mejor cada día. Y cada día se debe hacer ese poda personal. Hoy que me equivoqué, por ejemplo, yo les comento algo sencillo, algo rapidísimo. ¿De acuerdo? Yo tenía que preparar esta clase con ustedes y hacer unas sesiones, cambios familiares. Mi señora madre recibió una invitación de sus hermanos porque estaban realizando un ágape con respecto al Día de la Madre. Tuve que ir donde ella vive, que está cerca de donde yo resido, y he estado con
con ella apoyándola para que ella se aliste con una señorita que la apoya. Mi madre ya va a tener 90 años. Y resulta de que coordino para que ella se vaya en un taxi y se va. De pronto le dije, madre, tú no tienes sencillo, te presto 50 soles. Perfecto, listo. De pronto ella al final cambia de opinión y dice, porque así son las mujeres, ¿cierto o no? A veces cambian de opinión a cada rato, ¿okay? Ya saben el dicho, a las mujeres no hay que entenderlas, simplemente hay que amarlas, nada más, ¿okay? Cambió de opinión, no, que ahora la chica me acompañe. Pero mamá, tú dijiste hace un rato que no querías que te acompañe. No, mejor no vayas con la chica porque es probable que tú llegues tarde y la señorita tiene que irse ya a su casa. Ella te está apoyando por hoy día hasta cierta hora. Y ella se fue un poco molesta, Pero yo, ¿qué había hecho? Le había dado 50 soles, como dije, por si acaso ella necesita, en sencillo. O billete de 21. Y la llamo como a los 35 minutos la llamo. Madre, ya estás en camino, todo muy bien, perfecto. Madre, ¿sabes qué? De los 50 soles que te he dado, que te dejas que te iba a prestar, mejor, ¿sabes qué? 25 soles de eso, utilízalo para pagar el taxi de ahorita. ¿Cuánto está? 25. Ya, utiliza de ahí, es como si yo te estuviera pagando tu taxi, utilízalo por favor nomás. Ah, ya hijito, ya. Ok, muchas gracias. Hasta luego, madre. ¿Qué hice yo? En el momento me redimí, corregí mi supuesta situación de falla, porque mi madre se iba sola y se sintió incómoda. Pero tuve que utilizar un recurso, ese es eficacia, ¿no? Perdón, eficiencia. Utilicé un recurso que es el dinero, ¿de acuerdo? Pero mejoré mi proceder y hay que hacerlo a cada momento. Reflexioné, me percaté que lo que había hecho quizás no era lo más apropiado. Ella se fue molesta, se sintió incómoda, porque quería que alguien la acompañe, pero gracias a Dios llegó bien a su destino. Y mis tíos me escribieron, ha llegado con bien. Y antes de realizar esta locución con ustedes, hablé con mi señora madre y me dijo, acabo de llegar a eso de las 6:30, creo que conversé con ella si no me equivoco. Acabo de llegar y todo muy bien. Me embarcaron y ya he venido por acá y me ha cobrado tanto el tal. Perfecto, madre, feliz. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hice yo? Me corregí. ¿De acuerdo? A cada instante tenemos que corregir. Como también lo dijo hace más de 2000 años esta persona, ¿no? Si tienes que perdonar, perdona 70 veces. Si él cometió un error, perdona. Si sigue cometiendo otra falla, perdona. Si tuvo una ofensa, síguelo perdonando. Hay que hacerlo constantemente. Recordemos que también había comentado de que nosotros seremos peritos, no desarrollaremos siempre y cuando lo hagamos constantemente. Si queremos más eficientes, más eficaces, seremos personas de provecho y que aportaremos constantemente a aquellos que nos reciben. Bien, ¿sí? Señorita Kiara, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Como les comenté, se les va a enseñar a hacer su joda personal. En función a eso, vamos a determinar también cuáles son las cargas. Es probable que se les haga algunas preguntas particulares, individuales, que simplemente la respuesta ustedes la van a tener. No necesariamente tenemos que conocer la vida íntima de cada quien. No. El joda personal lo van a realizar ustedes para poder sopesar sus competencias, sus destrezas, sus habilidades que van a servir para el siguiente nivel. El nivel de la oratoria que yo también dicto esas clases. Y también dicto de sustentación de tesis. Cómo dirigirse a las personas. Usted no le va a decir al jurado, tío, ya pues, dime la pregunta, ¿no? O en qué diapo te lo pongo. Me estaba haciendo una nota y tu tío me está mirando mal. Brother, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo le va usted a dirigirse de ese modo a los jurados? Son personas de nivel, son personas preparadas, son personas alturadas, que se merecen un respeto.
¿De acuerdo? Aquí estoy apreciando a Kiara, creo que debe ser mi alumna, la señorita Kiara, mi alumna de la universidad, si no me equivoco. Gracias por su presencia. ¿Sí? Ajá. Estuvo interesante el tema. Gracias, Claudia Alexandra, ¿no? Las clases van a iniciar el 17. Y el 17 es el cumpleaños de mi esposa. Justo había comentado a nuestra colega Yacy Pinedo. Pero aquí estamos al servicio. Al servicio. ¿Cómo organizar el tiempo para mejorar cada uno? Muy buena pregunta. Esta pregunta la vamos a tocar en clase, ¿de acuerdo? Porque es uno de los parámetros que habíamos visto en los beneficios. El costo, el tiempo, ¿de acuerdo? Recuerden que habíamos comentado. Y al final el desarrollo. ¿Ah? Sí, hay algunos aspectos que lo vamos a tratar en clase. Y ello va a ayudarles a ustedes para que puedan desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Y otorgar un beneficio a aquellos que están vinculados con ustedes. ¿Sí? ¿Algunas otras inquietudes, por favor? ¿Algunos comentarios? Ajá, ya están retirándose algunos. Muchas gracias. Gracias por su participación, por su presencia. He podido apreciar ahí bastantes personas que han ingresado. El día sábado, nuevamente vamos a hacer esta clase modelo y ya para el día 17 empezamos con respecto de lo que son las habilidades blandas. Recordemos que es un punto básico. La habilidad blanda, reconocer y tener su jugada personal, es un punto básico para ver el tema de oratoria. El tema de oratoria, a su vez, para ya un tema de lo que corresponde a la parte profesional. Luego viene el tema laboral, ¿cierto? Y posterior el tema social. Por si acaso, el archivo, el material se les va a compartir. Yo voy a transmitir a las personas para que lo puedan transmitir a ustedes, ¿sí? Y puedan contar con este material que es la clase modelo. Es el resumen de lo que vamos a tratar en las 3 clases que están programadas. Y van a existir dinámicas, van a existir preguntas. Ahí van a ser didácticas porque son para marcar, ¿de acuerdo? Pero aparte de ello hay participación de ustedes y vamos a construir este poder personal que nos va a servir de base para poder tener un éxito en lo que concierne al aspecto laboral. En la entrevista, cómo tratar estos temas, estas habilidades en la entrevista, cómo poder tener una vinculación con la persona que nos está entrevistando sin tener miedo, sin tener temor, cómo lo debo mirar, ¿de acuerdo? ¿Qué debo hacer internamente? ¿Cómo debo controlar mi temor? Vamos a darles algunas pautas, algunas técnicas que también se les enseña en las charlas de oratoria, ¿de acuerdo? Incluso de sustentación de tesis, que es algo más fuerte, porque ahí ya estamos frente a personalidades de alto nivel. ¿Sí? Gracias a Abel Bernabé, a Alexa, a Alexander Javier, a Andrés Gallarday, ¿no? También gracias a Antonio Matilde, a todas las personas que han ingresado. Espero que haya sido de su completo agrado, que haya sido, y que estoy convencido que probablemente algunos de ustedes ya lo han estado utilizando, ya han estado desempeñándose con algunos puntos que ustedes han podido apreciar, pero de pronto también hay algunos que habrán aprendido algo que quizás no lo habían tomado en cuenta. En todo caso, estamos aquí a nuestro servicio para lo que tienen pertinente. Muchas gracias por mi parte, colega. Ok, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias al doctor por su exposición. Muchísimas gracias, doctor, por ilustrarnos este brillante tema interesantísimo, de verdad, para todos nosotros, el saber conocernos, más que todo nuestra propia personalidad y poder pues emprender en el mundo laboral y no solamente en el mundo laboral, sino en diferentes
momentos y situaciones que tenemos tanto con la familia, con el trabajo, en el ámbito social, muchas cosas que nosotros debemos de conocer.